Gusto saludarles nuevamente. Y en esta noche vamos a analizar un poco nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué tan importante es tanto ser fiel a Dios como a las personas con las que nosotros nos encontramos? La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, ¿qué más dice? En lo mucho va a ser fiel. Y aquel que es infiel en lo poco, también en lo mucho va a ser infiel. ¿Cómo Dios puede darnos más bendiciones cuando las que nos da Él no las sabemos cuidar, no las sabemos nosotros manejar? Voy a invitarlos a que abran sus Biblias. Ahí en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 21. Capítulo 21, verso 28. San Mateo 21, 28 dice de la siguiente manera: Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Y aquí viene la pregunta que el Señor nos hace a ti y a mí. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Qué respondieron los discípulos? Dijeron, el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú eres de los que dicen sí y luego no? ¿O eres de los que dicen no y luego sí? Otra vez hago la pregunta. ¿Eres de los que dicen sí y no va? ¿O eres de los que dicen no y sí va? Para hacerla más específico, podría decirte yo de la siguiente manera: ¿qué tan fiel eres a Dios? Jesús presenta la prueba del amor. ¿Cierto? Él lo dice en una frase sencilla: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me vas a amar, me vas a obedecer. Y si dices que me amas, escucha esto, y si dices que me amas, pero no me obedeces, ¿qué pasa? ¿Eres un qué? ¿Mentiroso? ¿O qué más? Un hipócrita. ¿Cierto? ¿A cuánto le gusta que les digan hipócrita? A nadie. ¿A cuánto les gusta que le den un abrazo hipócrita o un beso hipócrita? A mí me da risa y parece como que es parte del show en esta época de ¿cómo se llama? De votaciones, de campañas políticas. Ver a los políticos, gentes que tienen estudios sumamente elevados, algunos tienen doctorado en leyes, porque la mayoría tienen que haber estudiado leyes en algún momento. Pero qué hipocresía es la política, ¿verdad? En algún momento te dicen que te aman. Me llama la atención el caso de este hombre, Donald Trump, que Hillary Clinton incluso fue a una de sus bodas. ¿Sí? Y él mismo dice: sí, es cierto, yo era muy amigo del presidente, dice Clinton, pero porque yo tenía que manejar mis negocios. Dice, y parte de la táctica de los negocios es llevarse bien con los presidentes. Y ahora se está agarrando del chongo con la esposa del que era presidente, a quien un día invitó a su boda y ahora
la odia a muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alguien dijo por ahí, en el amor y en la guerra todo se vale. ¿Han escuchado esa frase? Pero realmente no todo se vale. Porque si tú realmente amas a Dios, ahí no se vale mentir. ¿Cierto? Si tú realmente amas a Dios, ahí no se vale ser hipócrita. Oh, sé que en otras cosas sí se vale ser hipócrita. No. Es un decir. No se permite. El Señor odia eso. Un día, los fariseos llegaron a ser culpables de eso. Fíjate lo que dice el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. San Lucas 12:1. Lucas 12:1. A ver, ¿quién lo tiene? Que lo lea, por favor. Lucas 12:1. En eso se juntaron miles de personas, tanto que se atropellaban unos a otros. Y Jesús empezó a decir primero a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Gracias. Jesús advierte, guárdate de la levadura. ¿Qué es la levadura? A ver, damas. La que hace que se esponje el pan que comes, ¿verdad? Saben que en el pueblo de Israel, cuando llegaba una de las fiestas anuales, ¿sí? El día de la Pascua, ellos comían panes sin levadura. ¿Por qué? ¿Por qué comían panes sin levadura? Para el pueblo de Israel, en ese momento, la levadura era símbolo del pecado. Pregunto, ¿qué hace el orgullo en tu corazón? ¿Cómo te sientes? Esponjado. ¿Sí? Así como la levadura leuda la masa, ¿sí? Es decir, la levadura esponja la masa, la hace reposar un rato y luego se va esponjando, ¿sí? Y en la masa se ve bonita, ¿cierto? Y sabe rico el pan. Pero en la vida espiritual, en la vida cristiana, el Señor no permite ese tipo de levadura en nuestra vida. Aquello que nos haga grandes, que nos esponje y a la vez que se transmita a través de la hipocresía. Dios odia la hipocresía. Fíjense, y no me estoy refiriendo en esta noche. Podríamos tener varios temas en cuanto a esto. No me estoy refiriendo específicamente al trato que tenemos con las personas. Eso ya te lo dejamos a ti y a Dios. Pero escúchame esto. Si tú eres infiel con Dios, es mucho más fácil que seas infiel también con las personas que te rodean, ¿cierto? Y si eres fiel a Dios, vas a tratar a las personas con esa amabilidad, libre de hipocresía. ¿Los fariseos eran buenos hipócritas? Sí. A ver, denme un ejemplo de cómo podían ustedes ver la hipocresía de los fariseos. Miren, los fariseos, hermanos, cuando llegaba la hora de la oración, eran estrictos en cuanto a la oración. Sea donde quiera que les agarrara y comenzaban a orar. A orar, a orar, a orar. Y cualquiera que pasaba por ahí, ¿qué decía del fariseo que estaba orando? Mira nada más, qué buen hijo de Dios es este. Jesús dijo, no seáis como ellos que aman, dice, el ser visto por la gente. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos aparentado ser buenos? ¿Cuántos de nosotros hemos aparentado ser buenos cristianos?
y no lo somos. ¿Cuántos de nosotros decimos, oh, yo amo a Dios, yo guardo sus mandamientos, y no lo hacemos? Jesús dijo, guárdense de esa levadura, la misma que tienen o que tenían los fariseos. Fíjense, los fariseos, Jesús mismo les dijo un día, dice, ustedes van por todo el mundo buscando a un prosélito, buscando a alguien a quien hacerlo judío. Y cuando lo hacen judío de religión, dice, lo convierten en un hijo del diablo. Así dijo Jesús. Dice, atan cargas que ni ustedes mismos pueden cargar. No exijas de la gente una vida cristiana cuando tú no la tienes. No exijas pureza cuando tú mismo tampoco lo tienes. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Realmente fijarnos nosotros en quiénes somos. Fíjense, Jesús dijo que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que es ¿la qué? ¿La qué? La hipocresía. Fíjense lo que dice el versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se clamará en las azoteas. Interesante lo que dice Jesús. Todo lo que tú digas, Dios lo sabe, hermanos. Pregunto, ¿Dios lo sabe? Sí. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Dios sabe las intenciones que hay en nuestro corazón. Y en el día final, escuchen esto, en el día final aún los pensamientos serán pesados. ¿Y cuántos habrán de perderse por haber sido encontrados faltos? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las intenciones que hay en nuestro corazón, hermanos, nosotros los seres humanos podemos ver, ay, de repente yo les puedo sonreír, ¿verdad? Hay gente que te sonríe, ¿cierto? Y por detrás dicen, ay, cómo me cae mal el pastor, ¿verdad? Si supieran cómo ay, lo odio el pastor. ¿Sí? Sin embargo, sí los hay, hermanos. ¿Sí? Yo he estado, hermanos, en iglesias. He conocido iglesias donde hay tremendos problemas. Donde los miembros odian al pastor, el pastor odia a los miembros y hay un pleito eterno ahí. Con justa razón dice el espíritu de profecía, Elena White, que iglesias enteras se van a perder junto con su pastor. Iglesias enteras se van a perder. Por ahí decía un pastor, a veces en la iglesia nosotros no nos llevamos bien, ¿cierto? Y nos atrevemos a decir, dice, lo mastico pero no lo trago. ¿Han oído eso? ¿Sí? Mira qué hipócrita es, la mastico pero no la trago. Alguien decía por ahí, ¿cómo podemos cantar? Dice, el cantito, nos veremos junto al río. Cuando aquí en la tierra, en la iglesia, no nos podemos ver. ¿Cómo podemos cantar ese cantito? Y decir, allá en el cielo nos veremos junto al río, cuando aquí no nos podemos ver. Es importante entonces que nosotros sepamos esto, que toda intención, todo aquello que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios lo conoce. Y Él está pesando la balanza realmente de lo que hay en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra boca. Cuando hablamos con hipocresía, cuando somos simplemente personas que nos gusta alabar a las personas, pero por detrás decimos todo lo contrario. Como aquella comadre que se encuentra con la comadre. Ay, comadre, mira, tiene años que no te veo, mira, ay, te ves igualita. Igualita, igualita de cómo.
igual de amolada, ¿verdad? Que hace mucho tiempo, ¿verdad? Igualita. O igualita de joven. Por lo general decimos, te ves igualito, igualita. Igualito como te dejé, ¿verdad? Igual de amolado, igual de triste y abatido. Ahora, fíjense, hermanos. El Señor Jesús nos dice a nosotros, cuídense de vivir como vivan los fariseos, que dicen y no hacen. Ese es el problema, decir y no hacer. Nosotros tenemos que aprender a decir y hacer. Justo lo que dijo el muchacho de la parábola que contó Jesús. Aquel que dijo que iba a ir y no fue, es un hipócrita. Y aquel que dijo no voy a ir y fue. Jesús mismo dijo que vuestra palabra sea sí, sí o no, no. San Mateo 15, 7 y 8. Ahí encontramos nosotros otro elemento que nos ayuda a entender un poco este concepto que tiene Dios para nosotros. ¿Qué dice? Fíjense, si nosotros leemos todo el capítulo, más bien, si leemos a partir del versículo 15, desde el capítulo 15, verso 1, vamos a leerlo. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Quebrantan la qué? La tradición. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Notas tú el asunto? Aquí hay tradición versus mandamiento. Costumbres versus Biblia. Y vaya que en las iglesias están llenas de costumbres, de tradiciones. ¿Cierto? Cualquier iglesia, sin referirme a ninguna específicamente. Ahora Jesús le estaba diciendo a los fariseos y a los escribas, dice, ustedes le hacen más caso a las tradiciones que al mandamiento de Dios. ¿Sí? La tradición era lavarse las manos antes de comer el pan, hacer un ritual, y llegaron los discípulos, llegaban, y hay pan, y comenzaban a comer pan. Y entonces dijeron, pero ¿cómo no se lavan las manos ellos? Y Jesús le dijo, hey, ustedes como que están preocupados más por la tradición que por el verdadero espíritu que debe de haber. Les pongo un ejemplo. Un día los discípulos iban caminando por los sembradíos en sábado. ¿Se acuerdan esa parte? ¿Y qué encontraron? La misma ley decía que una persona puede pasar por los caminos y tomar un poquito del fruto de la tierra que hay ahí. Los discípulos hicieron eso. El problema es que era en sábado. ¿Y qué hicieron los fariseos? Comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús porque estaban espigando, iban agarrando el grano de trigo, lo frotaban en la mano, ya que sacaban el trigo ya seco, porque ya estaba listo para quitarlo de ahí de la espiga. Y lo estaban masticando, ¿verdad? Hasta empacho les han de verdad, ¿verdad? Era harina cruda, el trigo crudo. Pero fíjense, no de empacho, ¿no? Ah, bueno, es bueno entonces. Es como la avena, ¿verdad? Ok. Entonces, los fariseos criticaron a los discípulos. ¿Qué harías tú, hermano? Escucha esto. ¿Qué harías tú cuando ves a alguien en sábado que no tiene que comer? Y que de repente lo ves que se va a la tienda y está comprando en sábado. ¿Qué harías? ¿Criticarlo? ¿O decirle, te invito a comer a mi casa? Imagínate tú que los fariseos le hubieran dicho a los discípulos, hey, muchachos, sabemos que pues no están en sus casas,
andan evangelizando. ¿No les gustaría ir a nuestra casa y comer ahí, pasar un sábado lindo, disfrutar de las bendiciones del Señor, en lugar de estarlos criticando? Dice, sigue diciendo, dice, verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjate, dentro de la costumbre judía, especialmente de los fariseos, llegaba alguien, algún padre, alguna madre de ellos, y le decía, oye hijo, sabes que tengo necesidad, no tengo dinero. ¿Y qué hacían ellos? Oh, no mamá, no te puedo ayudar, porque ya todo lo prometía la iglesia, todo lo prometía Dios. Si no lo hubiera prometido, te lo daría. Pero la realidad no era esa. La realidad es que no le habían prometido nada a Dios y tampoco querían ayudar a sus padres. Por lo tanto, eso era hipocresía. Y sigue diciendo, verso 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina y mandamiento de hombres. Dice el 10, y llamando a cena multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con los fariseos. ¿Qué les estaba diciendo? No se preocupen tanto por lavarse de las manos, gocen del pan mejor. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí en el versículo 11. Como Jesús dijo que no lo que entra contamina, sino lo que sale. Mucha gente dice, aquí está diciendo Jesús que los alimentos inmundos ahora son limpios. No, Jesús no se está refiriendo ahí a eso. Jesús está refiriendo a aquellos, específicamente a los fariseos, que se preocupaban por el sistema ritual, por los rituales. ¿Sí? Jesús le está diciendo, no contamina el no practicar el rito de lavarse las manos como ustedes acostumbran. Lo que contamina es lo que sale de ustedes. ¿Qué sale de uno? ¿Qué es lo que sale de uno? Porque Jesús dijo, del corazón, de la mente, es donde salen los malos pensamientos, de ahí salen los adulterios, de ahí sale la fornicación, de ahí sale todo lo malo. No contamina tanto lo que entra, dijo Jesús, sino lo que sale. Vayamos a otro. Vamos a concluir esta parte. ¿Cómo vemos nosotros el caso de uno de los apóstoles? En Gálatas capítulo 2, versos 13. Gálatas 2, 13. Nosotros encontramos el caso de un hombre Gálatas 2. Vamos a leer desde el 11, ¿sí? Dice, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, esto está diciéndolo Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál era la hipocresía de Pedro? Fíjense, está hablando Pablo aquí de Pedro. ¿Quién era Pedro? Sí, el discípulo. El único Pedro que conocemos en la Biblia. Sí, el apóstol.
Él en algún momento sufrió de ese mal. Dice que cuando estaba con los judíos, perdón, con los gentiles, se portaba como gentil. Pero cuando llegaban los hermanos judíos, él se retraía un poco y se iba con los judíos y ahí sí participaba. Ay, hermanos, sí, hay que lavarnos las manos. Ay, hermanos, sí, hay que circuncidarse y etcétera, etcétera. Y Pablo le dijo, se lo resistí, dice ahí, se lo resistí en la cara. Pablo agarró y le dijo, hey, déjate de cosas, déjate de la hipocresía, porque la hipocresía no trae bendición a tu vida. Fíjense, hermanos, que realmente el fin de los hipócritas es triste. ¿Cuánta gente un día se va a perder? Cuando Cristo venga, mucha gente le dirá, Señor, Señor. ¿Y qué les dirá Él? Apartados de mí, porque nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. Señor, pero si yo era tu hijo favorito. Señor, no. Discúlpame. Tú no tenías en verdad una relación plena conmigo. Decías que me amabas, pero eras un hipócrita. Ahora pregunto, después de que terminemos este tema, ¿vas a tomar como algo ligero el vivir una vida cristiana falsa? ¿Qué tienes que hacer? Ser verdadero, sincero. ¿Sí? ¿Saben de dónde viene la palabra sincero? Ya una vez se los dije, creo, ¿verdad? En la antigüedad, a las personas, los escultores, hacían sus esculturas de mármol. Y imagínate tú al escultor estar trabajando de repente en la cara de una persona y de repente pega un martillazo de más o muy fuerte y le mocha la oreja a la escultura. Así que agarraba el escultor y agarraba la oreja y le ponía cera de veladora, así como tipo cera, y se la pegaba, como era blanca, ¡pum!, se la pegaba. Y otra vez se veía bien la estatua. Pero aquel que sabía de que estaba mal, de que posiblemente podría venir alguna falla, ¿sabe qué hacían? Voy a comprar esta escultura, pero la voy a pasar por fuego. ¿Qué pasaba con eso? Cuando la pasaba por fuego, ¿qué pasaba con la oreja? Se caía la oreja. Por eso decía, esa era una estatua, si no se caía, era una estatua sin cera, no tenía cera. Cuando la Biblia dice que tú seas sincero, dice, no use la apariencia. ¿Sí? No uses la apariencia. No aparentes algo que no eres. Sé sincero. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una feliz noche y aprendamos a amar a Dios, dándole nuestro corazón entero y nuestra adoración completa. Que a fin de cuentas, aquel que sea sincero, limpio, puro de corazón, estará en la eternidad. Y dice la Biblia, mas los hipócritas estarán fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Padre, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por tu amor, tu bondad y por tu palabra en esta noche. Pedimos, Señor, que al despedirnos de este lugar, tu presencia sea con nosotros. Y nos permita, Señor, ser sinceros. Nos permita, Señor, poder vivir una vida plena delante de ti, una vida plena delante de los hombres. Que mostremos en nuestro andar, en nuestro caminar, todo aquello, Señor, que refleja el carácter de Cristo Jesús. Gracias por tu amor y bondad. En nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Feliz noche. Dios le bendiga.